Temperamentos controlados por el espíritu. Fortaleza para cada dificultad. Tim LaHaye. Nada hay en el hombre más fascinante que su temperamento. Es el temperamento el que provee a cada uno de los seres humanos de las cualidades de singularidad, únicas en su género, y que le hacen tan individualmente diferente de sus congéneres como diferentes son las formas que Dios ideó para los cristales de los copos de nieve. Es la fuerza invisible que yace bajo la superficie de toda acción humana, fuerza que puede destruir a una persona normal y útil a menos que se le discipline y dirija. El temperamento proporciona al hombre fuerzas y debilidades. Si bien nos agrada meditar solamente nuestras fuerzas, no hay uno solo que no tenga debilidades. Dios le ha dado al cristiano el Espíritu Santo, que es capaz de acrecentar las naturales fuerzas del hombre y vencer sus debilidades. La intención del autor, con la ayuda de los dibujos de John Medina, es la de ayudar al lector a comprender de qué manera el Espíritu Santo lo capacita para superar sus debilidades. Al escribir este libro me he contraído una gran deuda con muchísimas personas. He recurrido a varios de los más conocidos tratados sobre psicología, a mis observaciones como pastor y consejero a través de 18 años y a mis conversaciones con el psicólogo cristiano Dr. Henry Brandt. Muchas de mis conclusiones las he sacado de un libro escrito por el teólogo noruego Dr. Ol Hallesby, titulado Temperament and the Christian Faith, el temperamento y la fe cristiana. Estoy muy reconocido a numerosos editores por haberme concedido permiso para citar de sus libros. Tal reconocimiento queda expresado en las notas de referencia al final de cada capítulo que contiene dichas citas. Capítulo 1. Se nace con él. ¿Por qué será que no puedo controlarme? Sé perfectamente lo que está bien y lo que está mal, pero no lo puedo remediar. Esta afirmación tan frustrante la escuché de labios de un joven comerciante que vino a verme en busca de consejo. No era la primera vez que escuchaba un lamento de esa naturaleza, formulado de una u otra manera. En realidad, de verdad, es una experiencia muy común. Sin duda el apóstol Pablo sentía lo mismo cuando escribió: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículos 12 al 20. Pablo establecía una clara diferenciación entre su persona y esa fuerza incontrolable que moraba en él al expresar que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese yo es la persona de Pablo, el alma, la voluntad y la mente del hombre. El pecado que moraba en él era la natural debilidad que, al igual que todos los seres humanos, heredó de sus padres. Todos hemos heredado de nuestros padres un temperamento que incluye tanto fuerzas como debilidades. La Biblia le asigna a este temperamento diversos nombres tales como el hombre natural, la carne, el viejo hombre y carne corruptible, por no nombrar más que unos pocos. Es el impulso básico de nuestro ser que busca satisfacer sus deseos. La mejor manera para entender en qué forma controla nuestras acciones y reacciones es establecer, por medio de la definición, las diferencias que hay entre temperamento, carácter y personalidad. Temperamento. El temperamento es la resultante de la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. Estos rasgos se disponen genéticamente con base a la nacionalidad, la raza, el sexo y otros factores hereditarios, y son transmitidos por los genes. Algunos psicólogos sostienen la idea de que más son los genes que recibimos de nuestros abuelos que de nuestros padres. Por ello, algunos niños son más parecidos a sus abuelos que a sus padres. El ordenamiento de los rasgos temperamentales es tan impredecible como el color de los ojos, del cabello o del tamaño del cuerpo. Carácter. El carácter es el yo verdadero. La Biblia se refiere a él como el hombre oculto del corazón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Es el resultado de nuestro temperamento natural modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia, por la educación y por las actitudes, creencias y principios y motivaciones básicas.
A veces se lo denomina el alma del hombre, constituida por la mente, las emociones y la voluntad. Personalidad. La personalidad es la exteriorización de nuestro yo, que puede o no confundirse con nuestro carácter, según sea nuestra autenticidad. A menudo la personalidad es una conveniente fachada que cubre un carácter débil o desagradable. Muchos juegan un papel, hoy en día, basados en lo que creen que debe ser una persona, y no en lo que realmente es. Excelente fórmula para un caos mental y espiritual. Se origina por ajustarse a lo que los hombres consideran una conducta aceptable. La Biblia nos dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Es de dentro del hombre y no fuera de él el sitio apropiado para cambiar el comportamiento. Resumiendo, el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado. La personalidad es el rostro que mostramos a los demás. Puesto que los rasgos temperamentales los recibimos genéticamente de nuestros padres, debemos tomar en cuenta ciertos factores del carácter que influyen sobre el temperamento. Sin duda alguna, la nacionalidad y la raza juegan un papel importante en el temperamento heredado. Usamos expresiones tales como de nacionalidad excitable, de nacionalidad industriosa, de nacionalidad fría, para describir lo que pareciera saltar a la vista. Durante una gira misionera por México, observé las grandes diferencias tribales en ese país. Me impresionaron sobremanera los indios zapotecos. Muchas otras tribus eran negligentes, indiferentes y descuidadas en su manera de vivir. Los zapotecos, en cambio, eran una tribu industriosa y dotados de gran capacidad. En una de las aldeas que visitamos, se esmeraban en la técnica textil, y su sentido de la responsabilidad ofrecía un marcado contraste con las demás tribus. Si bien es cierto que la destreza la adquirían aprendiendo, su adaptabilidad y deseo de superación estaban tan arraigados en todos los miembros que no quedaba más remedio que atribuir esa destreza a factores hereditarios. El sexo de la persona también afecta su temperamento, particularmente en el ámbito de las emociones. Generalmente se acepta que las mujeres son más emocionalmente expresivas que los hombres. Hasta las más duras mujeres lloran en ciertas ocasiones, mientras que algunos hombres no lloran jamás. Los rasgos temperamentales, bajo control o incontrolados, duran toda la vida. Pero a medida que avanzamos en edad, nuestros rasgos más duros y agrios tienden a ablandarse y madurar. El hombre aprende que si quiere vivir en paz con sus congéneres, le conviene poner de relieve lo que tiene de fuerte y disimular sus debilidades. Muchos logran desarrollar su carácter y mejorar su personalidad, pero son comparativamente pocos los que pueden cambiar su temperamento. Sin embargo, es posible hacerlo, como lo veremos en el próximo capítulo. Capítulo 2. Se puede cambiar el temperamento. El apóstol Pablo tradujo en palabras el desgarrador grito de desesperación que brota del corazón de toda persona sincera que lamenta sus debilidades. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Su respuesta es electrizante. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Efectivamente, el temperamento puede ser cambiado. No hay dudas de que así es, según lo manifiesta claramente Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya que el temperamento constituye nuestra vieja naturaleza, lo que el hombre necesita es una nueva naturaleza. El hombre adquiere la nueva naturaleza cuando recibe a Jesucristo en su vida. El apóstol Pedro podía hablar de este tema por experiencia personal, pues su temperamento cambió espectacularmente al recibir la nueva naturaleza. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 se refiere a todos aquellos que han nacido de nuevo, por fe en Jesucristo, como participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
La naturaleza divina que la obtenemos por medio de Jesucristo es la única vía de escape al control que ejerce sobre nosotros nuestro natural temperamento, pues solamente por medio de él somos hechos nuevas criaturas. Cierto es que algunos pocos individuos con gran fuerza de voluntad y dominio de sí mismos logran cambiar algunos aspectos de su temperamento y gran parte de su conducta, pero no curar todas sus debilidades. Aún ellos han caído en sus vicios habituales y dominantes. Satanás conoce muy bien cuáles son nuestras principales debilidades temperamentales, y no dudemos un instante de que usará su poder para derrotarnos. Su mayor deleite, con respecto a los cristianos, es verlos derrotados por sus propias debilidades. Sin embargo, podemos lograr la victoria por medio de Jesucristo, cuyo espíritu puede hacer que todas las cosas sean nuevas en la vida del creyente. En cierta ocasión, el Dr. Henry Brandt, uno de los más sobresalientes psicólogos cristianos de América, afirmó ante un grupo de pastores que si sus pacientes no aceptaban a Cristo, nada podía hacer por ellos. No sabía de ningún tratamiento en el ámbito de la psicología que fuera efectivo para los problemas de comportamiento, pero en Jesucristo encontró la respuesta. Para ilustrar más aún su absoluta confianza en el poder de Jesucristo, el Dr. Brandt dijo una vez: podemos recurrir a nuestro trasfondo como una excusa por nuestro comportamiento, solamente hasta el momento de recibir a Jesucristo como Señor nuestro y Salvador personal. Después de esto, contamos con un nuevo poder interior que nos capacita para cambiar nuestra conducta. Como pastor, siempre me ha emocionado vivamente ver de qué manera el Espíritu de Dios toma un temperamento débil y depravado y lo transforma en un vivo ejemplo del poder de Jesucristo. Admitamos que no todos los cristianos experimentan este poder transformador. Interroguemos a un esposo o a una esposa convertidos, y en algunos casos, aún los niños. En realidad, me duele tener que admitir que la mayoría de los cristianos no experimentan una completa transformación de sus temperamentos. La razón salta a la vista. El cristiano no ha permanecido en una constante relación con Jesucristo. Pero eso no altera el hecho de que en el preciso instante en que la persona recibe a Jesucristo, recibe al mismo tiempo la nueva naturaleza que le posibilita hacer suya la afirmación de que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Veremos que este henchimiento del Espíritu Santo no solo lo ordena Dios a todos los cristianos, sino que controla la naturaleza del hombre de tal manera que vive, literalmente, la vida de Cristo. Pero antes de tratar ese tema, es conveniente que analicemos los tipos temperamentales básicos y saber qué podemos esperar que haga con nosotros el Espíritu Santo. Capítulo 3. Conozcamos los 4 temperamentos básicos. Más de 400 años antes de Cristo, Hipócrates, el brillante médico y filósofo griego, propuso la teoría de que hay, básicamente, 4 tipos de temperamento. Erróneamente pensó que resultaban de los 4 humores predominantes en el cuerpo humano: sangre, cólera o bilis amarilla, melancolía o bilis negra y flema. Hipócrates nominó los temperamentos de acuerdo a los humores que los producían según su creencia. El sanguíneo, sangre; el colérico, bilis amarilla; el melancólico, bilis negra; y el flemático, flema. Según él, sugerían los temperamentos vivaces, activos, tristes y lentos. Ya se ha descartado totalmente la idea de que los humores o líquidos corporales determinan los temperamentos, pero, aunque parezca extraño, se sigue utilizando la cuádruple clasificación de los mismos. La psicología moderna ha sugerido muchas nuevas clasificaciones para los temperamentos, pero ninguna ha logrado la aceptación universal que aún tiene la de Hipócrates. Tal vez la más conocida de las nuevas clasificaciones es la que divide los temperamentos en extrovertidos e introvertidos, pero para nuestro propósito no establecen una suficiente separación. Por lo tanto, mantendremos la antigua descripción de Hipócrates. El lector debe tomar nota de que estos 4 temperamentos son temperamentos básicos. Ninguna persona es portadora de un temperamento típico exclusivo. Descendemos de 4 abuelos, cada uno de los cuales contribuye, por medio de los genes, a la formación de nuestro temperamento.
Todos ellos pueden haber sido de distintos temperamentos. De ahí que todos los hombres son una mezcla de temperamentos, pero con uno de ellos habitualmente predominante sobre los otros. Hay variados grados de temperamento. Por ejemplo, algunos pueden ser un 60% sanguíneos y un 40% melancólicos. Algunos son una mezcla de más de dos, posiblemente de los cuatro, tal como 50% sanguíneo, 30% colérico, 15% melancólico y 5% flemático. Es imposible determinar un porcentaje exacto de la mezcla, pero ello no es importante. Para los fines de nuestro estudio, lo importante es determinar el tipo temperamental básico de cada uno de nosotros. Podremos así estudiar las fuerzas y debilidades en potencia y ofrecer un programa para vencer las debilidades por medio del poder de Dios que mora en nosotros. Existe un riesgo al presentar a la consideración de los lectores estos cuatro tipos temperamentales. Algunos no resistirán la tentación de analizar a sus amigos y pensar en ellos en el marco de ¿a qué tipo pertenece? Esa es una práctica precaria y desmoralizadora. Nuestro estudio sobre los temperamentos debiera ser para el solo efecto de un autoanálisis que nos ayuda a comprender las naturales debilidades o defectos de los demás. Ahora demos vuelta a la página y conozcamos a chispeante sanguíneo. Chispeante sanguíneo es el temperamento cálido, campante, vivaz y que goza de la vida. Es receptivo por naturaleza y las impresiones externas llegan fácilmente a su corazón, donde se transforman de inmediato en generosas respuestas. Cuando toma una decisión, sus sentimientos predominan sobre sus pensamientos y reflexiones. El señor sanguíneo cuenta con una inusitada capacidad para divertirse y generalmente logra proyectar su naturaleza cordial. Cuando entra a una habitación llena de gente, levanta los ánimos de todos los presentes con exuberante charla. Es fascinante oírlo contar cuentos, porque con su naturaleza cálida y emocional logra darle vida a los personajes de su narración. Nunca le faltan amigos al señor sanguíneo. Hablando de él, el doctor Hallesby dijo: su naturaleza candorosa, espontánea y cordial le abre puertas y corazones. Participa de las alegrías y de las tristezas de las personas con quienes se encuentra y tiene la capacidad de hacerlas sentir importantes, como si fuera un amigo particularmente íntimo, y lo es, como lo es la próxima persona que encuentra, la cual recibe, a su vez, la misma atención. Disfruta de la gente, no le gusta la soledad y se siente en el mejor de los mundos cuando está rodeado de amigos, donde es el alma de la fiesta. Tiene un repertorio interminable de historias interesantes que dramatiza al contar, por lo cual resulta un favorito tanto de los niños como de los adultos, y su presencia es siempre bien recibida en fiestas y tertulias sociales. El señor sanguíneo nunca tiene problemas por no saber qué decir. Con frecuencia habla antes de pensar, pero su franca sinceridad desarma a los oyentes que lo acompañan en su buen humor. Su manera de ser sin ataduras, aparentemente excitante y extrovertido, provoca la envidia de los tipos temperamentalmente más tímidos. La forma ruidosa, jactanciosa y amistosa con que actúa lo hace aparecer más seguro de lo que realmente es, pero su energía y cariñosa disposición le permiten sortear los escabrosos obstáculos de la vida. La gente que lo rodea está dispuesta a excusar sus debilidades diciendo que esa es la forma de ser de chispeante. El mundo sale ganando con esta gente sanguínea, jovial y agradable. Triunfan como vendedores, como empleados de hospital, como maestros, como charlistas, como actores, como oradores y ocasionalmente como líderes. Conozcamos ahora el segundo temperamento típico: frenético colérico. Frenético colérico es el del temperamento fogoso, de genio vivo, activo, práctico, de recia voluntad. A menudo es autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser terminante y porfiado. Le resulta fácil tomar decisiones tanto para sí como para los demás. El señor colérico prospera en la actividad. En realidad, para él, la vida es actividad. No necesita ser estimulado por los que lo rodean, sino que, por el contrario,
Es él quien los estimula a ellos con su interminable dosis de ideas, planes y ambiciones. Su permanente actividad no se pierde en el vacío, puesto que su mente, aguda y penetrante, le permite tomar decisiones instantáneas y también planear excelentes proyectos de largo alcance. No vacila bajo la presión de lo que puedan pensar los otros. Se define claramente sobre un tema y se lo ve a menudo actuando como cruzado de una gran causa social. No lo asustan las adversidades, más bien lo estimulan. Posee una tenaz determinación y muchas veces el éxito le sonríe donde otros fracasan. No porque sus planes fueran mejores que los de ellos, sino porque prosigue empecinadamente la puja cuando los otros se han desanimado y han renunciado al esfuerzo. Si alguna verdad hay en el adagio de que los líderes nacen, no se hacen, entonces el señor colérico es un líder nato. La naturaleza emocional del señor colérico es la parte menos desarrollada de su temperamento. No simpatiza fácilmente con los demás, ni demuestra o expresa compasión por nadie. Más bien se siente molesto o disgustado ante las lágrimas ajenas. Aprecia poquísimo las artes, porque su interés primordial descansa sobre los valores utilitarios de la vida. Es rápido para reconocer las oportunidades e igualmente rápido para diagnosticar la mejor manera de aprovecharlas. Cuenta con una mente bien organizada, pero le aburren los detalles. No es dado al análisis, sino, más bien, a rápidas y casi intuitivas estimaciones. De ahí que tenga la tendencia de mirar hacia la meta tras la cual va corriendo sin fijarse en los hoyos u obstáculos que pudiera haber en su camino. Una vez comenzada la carrera en pos de su meta, es capaz de atropellar sin miramientos, derribando a los que se opongan a su paso. Tiende a ser dominante y mandón y no duda un instante en usar a la gente para la obtención de sus fines. Se lo considera un oportunista. La actitud de autosuficiencia y de fuerte voluntad del señor colérico le hacen difícil alcanzar a Cristo en la edad adulta. Aún después de convertirse a Cristo, se le hace cuesta arriba confiar activamente en Cristo su vida diaria. Los cristianos de temperamento colérico son los que más tardan en comprender lo que Cristo quiso decir cuando dijo: «Sin mí, nada podéis hacer». No hay límites a sus posibilidades como cristianos cuando aprenden a caminar en el Espíritu y a permanecer en Cristo. Muchos de los grandes generales y líderes de la historia han sido coléricos. Son buenos ejecutivos, hombres de ideas, productores, dictadores o criminales, según hayan sido sus normas morales. Al igual que el señor sanguíneo, el señor colérico es habitualmente un extrovertido, pero no al grado del anterior. Conozcamos ahora el tercer temperamento típico. Maestro melancolía. Se habla de temperamento negro u oscuro para referirse al maestro melancólico. Es el más exquisito de todos los temperamentos porque es un perfeccionista analítico con tendencia al autosacrificio y emocionalmente hipersensible. Nadie como él para apreciar las artes. Inclinado por naturaleza a ser introvertido, su humor es cambiante porque habitualmente lo dominan sus emociones. A veces su disposición de ánimo lo lleva hasta el éxtasis y lo hace actuar como un extrovertido, pero en otras ocasiones anda triste y deprimido y, durante esos periodos, se retrae y se vuelve antagónico en grado sumo. El señor melancolía es un amigo fiel, pero a diferencia del señor sanguíneo, le cuesta hacer amigos. No toma la iniciativa para saludar a la gente y espera más bien que sean las otras personas las que lo busquen a él. Tal vez sea el de conducta más responsable de todos los tipos temperamentales, porque sus tendencias perfeccionistas no le permiten desentenderse de sus obligaciones ni dejar librados a su suerte a los que dependen de él. Su natural reticencia no debe interpretarse como falta de apego a la gente. Al igual que todos nosotros, no solo aprecia a las personas, sino que anhela ser querido por ellas. Algunos desengaños que pueda haber experimentado lo hacen renuente a tomar a las personas por lo que son. Por eso se muestra desconfiado cuando las personas se le aproximan o cuando lo colman de atenciones. Su excepcional capacidad analítica le permite diagnosticar con toda precisión los obstáculos o peligros que pudiese haber en cualquier proyecto en cuya planificación haya intervenido. Esto contrasta en forma radical con la persona colérica que raramente se toma el trabajo de meditar con anticipación en los problemas o dificultades que pudieran presentarse.
sino que confía en su capacidad para habérselas con cualquier problema que se le plantea. Esta característica lo hace reticente a iniciar algún nuevo proyecto y es capaz de provocar un conflicto con los que quieren hacerlo. Ocasionalmente, cuando está en una de sus venas de éxtasis emocional o de inspiración, puede crear una gran obra de arte o producir una acción genial, seguido, a menudo, de periodos de gran depresión. Habitualmente el señor melancólico encuentra sentido a la vida a través del sacrificio personal. Pareciera que siente el placer de estar triste y con frecuencia elige una difícil vocación que entraña un gran sacrificio personal. Una vez tomada la decisión, tiende a ser concienzudo y persistente en la prosecución del objetivo, y es casi seguro que lo hará a la perfección. Ninguno de los tipos temperamentales tiene tanto potencial natural como el melancólico, cuando es vigorizado por el Espíritu Santo. Pertenecen al grupo de los melancólicos muchos de los grandes artistas, músicos, inventores, filósofos, educadores y teóricos en general. Es interesante constatar que muchos de los más sobresalientes personajes de la Biblia eran predominantemente melancólicos, o con una fuerte tendencia melancólica, tales como Moisés, Elías, Salomón, el apóstol Juan y muchos otros. Examinemos ahora el cuarto tipo temperamental. Tranquilo, flemático. Tranquilo flemático toma su nombre de lo que Hipócrates creyó que era el humor corporal que originaba ese temperamento calmo, sereno, lento, tranquilo y equilibrado. La vida, para él, resulta una experiencia feliz y sin peripecias, durante la cual procura no verse envuelto en los problemas de los demás. El señor flemático es tan cachazudo y tranquilo que muy pocas veces se irrita, no importa cuáles sean las circunstancias. Hierve solamente cuando se le somete a una altísima temperatura y por ello rara vez explota dando rienda suelta a su enojo o a su alegría. Por el contrario, ejerce un severo control sobre sus emociones. Es el único tipo temperamental consecuente en todas las ocasiones. Bajo su personalidad serena, reticente, algo tímida, se esconde una verdadera constelación de capacidades. Siente con más intensidad las emociones de lo que aparece a simple vista, y tiene la aptitud de apreciar las artes y las cosas hermosas de la vida. Al señor flemático no le faltan amigos, porque disfruta de la compañía de las personas y posee un raro sentido del humor. Es el tipo de persona que puede provocar risotadas en una tertulia, mientras él permanece impasible, sin esbozar siquiera una sonrisa. Tiene desarrollada al extremo la capacidad de captar lo humorístico en otros y en las cosas que hacen. Su mente ágil y de gran retentiva lo hacen, en ocasiones, un excelente imitador. Una de sus mayores delicias es hacer objeto de sus chanzas a los otros tipos temperamentales. Le molestan los raptos de entusiasmos inútiles y sin sentido del sanguíneo, y le enrostra la futilidad de tal entusiasmo. Le disgusta la triste disposición del ánimo del melancólico y procura ridiculizarlo. Le encanta echar un balde de agua fría sobre los fabulosos planes y ambiciones del colérico. Procura ser un espectador en la vida y trata de no verse envuelto o comprometido en las actividades de los demás. Y si al final alguien lo convence y logra que haga cosas que lo saquen de su rutina diaria, lo hace a disgusto. Ello no significa, sin embargo, que no comprenda la necesidad de la acción y las dificultades de los demás. Tanto él como el señor colérico ven con igual claridad la misma injusticia social, pero sus respuestas serán totalmente diferentes. El espíritu de caballero cruzado del colérico lo moverá a decir: designemos una comisión para organizar una campaña y hagamos algo para mejorar esta situación. El señor flemático diría, más bien: ¡qué condiciones espantosas! ¿Por qué alguien no hace algo al respecto? Habitualmente el señor flemático es una persona simpática y de buen corazón, pero rara vez revela sus verdaderos sentimientos. Pero toda vez que se siente motivado a la acción, da pruebas de su extraordinaria capacidad y eficiencia. No busca espontáneamente el liderato, pero cuando las circunstancias se lo imponen,
resulta ser un líder sumamente capaz. Ejerce un efecto conciliador sobre los demás y es por naturaleza un pacificador. El mundo ha sido beneficiado por la presencia del benévolo y eficiente flemático. Es un buen diplomático, contador, maestro, líder, científico y sobresale en cualquier tarea que requiera meticulosidad. Ahora que conocemos los cuatro temperamentos, comprendemos con toda claridad por qué las personas son individuos. No solamente existen 4 tipos temperamentales distintos que originan estas diferencias, sino que las combinaciones, mezclas y grados de temperamento multiplican las posibles diferencias. Sin embargo, y a pesar de ello, la mayoría de la gente revela normas de comportamiento que indican su inclinación a un tipo temperamental básico. No hace mucho tuve una experiencia que pintó, con trazos nítidos, la diferencia de temperamentos. Me vi obligado a tener una máquina termofax para mi compromiso de hablar con una colonia estival de un colegio secundario. Únicamente el centro educativo, en la aldea cercana, poseía tal máquina. Al llegar, a la hora acordada de antemano, vi que trabajaban 9 personas en una oficina. El ambiente calmo, sereno, ordenado y eficiente me dijo bien a las claras que estaba en presencia de individuos con temperamentos predominantemente melancólicos o flemáticos. Esta primera afirmación la confirmé posteriormente cuando el superintendente cuidadosamente computó mi cuenta, pero rehusó tomar el dinero porque iba contra los reglamentos de la institución. En lugar de ello, me llevó al meticuloso tenedor de libros quien, a su vez, nos envió al cajero, que finalmente decidió que le entregara el pago de $1.44 a la empleada de la computadora telefónica, que era quien guardaba la caja chica, evitando de esa manera que tuvieran que alterarse los libros contables. La solución la dio la caja chica, claro toque de un perfeccionista. El cambio lo tenía cuidadosamente clasificado, en pequeñas pilas de monedas de distinto valor. Mientras contemplaba este plácido ambiente y observaba su calmosa pero evidente preocupación por ese ínfimo problema, mi mente, en rápido aleteo, voló, muerto de risa, a la escena de la oficina de ventas donde me habían vendido el proyector. Allí los vendedores, el gerente ejecutivo y todos los empleados eran predominantemente tipos extrovertidos de temperamentos coléricos o sanguíneos. El lugar parecía una desorganización organizada. Los papeles tirados por todas partes, los teléfonos y los escritorios desatendidos. La oficina bullía de ruidosa actividad. Finalmente, entre el ruido de las voces, escuché al gerente de ventas que le decía a los empleados con un aire de desesperación: «Uno de estos días vamos a poner un poco de orden y organizarnos». Estas 2 escenas muestran el constante natural de los rasgos heredados que originan el temperamento humano. También señalan el hecho de que los 4 temperamentos básicos que hemos descrito son necesarios para darle variedad y un fin determinado a este mundo. No se puede decir que un temperamento sea mejor que otro. Cada uno de ellos cuenta con fuerzas y riquezas, pero también cada uno soporta la carga de sus propias debilidades y peligros. Ahora que conocemos los 4 tipos temperamentales, examinemos en detalle sus naturales fuerzas. Capítulo 4. Lo positivo y lo fuerte en los temperamentos. El sanguíneo. Nadie goza tanto de la vida como chispeante sanguíneo. Es un hombre que no pierde jamás su infantil curiosidad por las cosas que lo rodean. Puesto que sus emociones dependen en tan alto grado de su medio ambiente, un simple cambio de medio ambiente puede hacerlo olvidar hasta las cosas desagradables de la vida. Rara es la vez que no se despierta de buen talante y se pasa la vida cantando y silbando si las circunstancias le permiten albergar pensamientos optimistas. El aburrimiento no forma parte de su personalidad, pues fácilmente deja lo que está haciendo y busca algo que lo fascine más. Al rasgo natural del señor sanguíneo, que explica su disposición cordial y optimista, lo define el Dr. Hallesby de la siguiente manera: la persona sanguínea cuenta con la maravillosa facultad de vivir en el presente. Fácilmente olvida el pasado, de modo que su ingenio jamás se ve empañado
se ve empañado por el recuerdo de angustias y desilusiones. Tampoco se siente frustrado de antemano o temeroso y aprensivo ante futuras dificultades, pues nunca se detiene a meditar demasiado en el porvenir. El sanguíneo vive para el presente y, consecuentemente, tiende a ser muy optimista. Le fascinan las pequeñas cosas como las grandes, y eso explica que disfrute de la vida en el día de hoy. Su eterno optimismo le dice que mañana, sea lo que fuere es que ese mañana le tenga deparado, será tan bueno como hoy, o mejor aún. De meditar y planear algunas cosas hoy, podría asegurarse una mañana aún más provechoso. Pero no es así como discurre naturalmente el señor sanguíneo. Se siente fácilmente inspirado a encarar nuevos planes y proyectos, y su entusiasmo le hace creer que el que está elaborando hoy será un éxito sin precedentes. La expresividad del jovial señor sanguíneo y su costumbre de dar la mano y palmear la espalda a todo el mundo nace básicamente de su genuino amor por la gente. Disfruta de la compañía de otras personas y comparte sus alegrías y dolores. Además, le encanta hacer nuevos amigos. Le preocupa que alguien no se divierta en una fiesta y hace todo lo posible para integrarlo al grupo. En casi todos los casos, la gente le devuelve amor por amor. Uno de los saberes más positivos del señor sanguíneo es su tierno y compasivo corazón. Nadie como él para responder en la forma más genuina y espontánea a las necesidades de los demás. Es capaz, literalmente hablando, de compartir con otros sus experiencias emocionales, sean buenas o sean malas. Por naturaleza le resulta fácil acatar el mandato bíblico de gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos capítulo 12, versículo 15. Como médico, el señor sanguíneo se caracteriza por la simpatía y confianza que despierta en sus pacientes. Ocurre a menudo que la sinceridad del señor sanguíneo es malentendida por los demás. Los confunde sus súbitos cambios emotivos. No alcanzan a comprender que su respuesta emocional a los problemas de terceros es genuina y verdadera. Nadie nos puede amar más ni olvidarnos más rápidamente que el señor sanguíneo. Goza de la placentera capacidad de vivir en el presente. En consecuencia, disfruta de la vida. El mundo sale ganando con esta gente sanguínea, jovial y sensible. Cuando son motivados y disciplinados por Dios, llegan a ser grandes siervos de Jesucristo. El colérico. El señor colérico es habitualmente un individuo que ha logrado disciplinarse a sí mismo y con una fuerte tendencia hacia la autodeterminación. Confía a ojos ciegos en su propia capacidad y es excesivamente agresivo. El hombre del movimiento continuo, pero a diferencia del señor sanguíneo, planea cuidadosamente su actividad dándole un claro sentido práctico. Cuando toma una determinación sobre un proyecto, se aferra tenazmente al mismo, sin desviarse un ápice de la dirección escogida. De él podría decirse, con toda propiedad, esta cosa hago. El encarar un asunto a la vez le garantiza el éxito de la gestión. Puede que piense que sus métodos o planes son mejores que los demás, pero lo que ocurre en realidad es que sus éxitos, más que a la superioridad de sus recursos, se deberían a su determinación y al aferrarse a una conducta. El temperamento colérico se entrega, casi totalmente, a los aspectos prácticos de la vida. Todo lo ve a la luz de un propósito utilitario, y está a la mar de contento cuando puede entregarse, cuerpo y alma, a un proyecto que valga la pena. Es un excelente organizador, pero no soporta los detalles. Como médico, es ideal formando parte de un equipo de emergencia cuando lo que cuentan son los segundos. Alcanza muchas de sus decisiones más por intuición que por razonamiento analítico. El señor colérico tiene una fuerte tendencia al liderato. Su vigorosa voluntad tiende a dominar al grupo, juzga con buen criterio a los demás y es rápido y audaz en las emergencias. No solo aceptará el liderato cuando se lo imponen, sino que espontáneamente se ofrecerá para desempeñarlo. Se lo conoce en todos los círculos como el tipo que se hace cargo de. Si no se torna demasiado arrogante y mandón, los temas responden bien
a su dirección práctica. La actitud del señor colérico hacia la vida en general, dada por la confianza que se tiene, es casi siempre de optimismo. Es audaz hasta el punto de renunciar a una posición segura, movido por el desafío de lo desconocido. Tiene un vigoroso espíritu pionero. Al justipreciar una situación cualquiera, no ve los obstáculos en el camino ni los posibles problemas, pues tiene sus ojos puestos exclusivamente en la meta que quiere alcanzar. Le acompaña siempre la inamovible confianza de que no importa cuáles sean los problemas que se plantean, será capaz, en todos los casos, de resolverlos. La adversidad no lo desalienta, todo lo contrario, le abre el apetito, por así decirlo, dándole una mayor determinación para lograr su objetivo. El melancólico. De todos los temperamentos del señor melancólico, el señor melancólico es, con mucho, el de naturaleza más rica y sensible. Es un genio en potencia, según lo dicen las estadísticas, pues el mayor porcentaje de genios han surgido de las filas de los melancólicos. Sobresale particularmente en las artes y posee una clara visión de los verdaderos valores de la vida. Responde a los estímulos emocionales, pero a diferencia del sanguíneo, es dado a la reflexión como corolario de sus emociones. La mentalidad del señor melancólico es notoriamente creativa, y cuando su exacerbación emocional alcanza su máxima intensidad, se lanza con entusiasmo a inventar algo o a elaborar una sana y valiosa producción creadora. El señor melancólico es un auténtico perfeccionista. Para él lo sobresaliente es la norma, y para dar su conformidad a una realización cualquiera, exige un nivel tan elevado que a veces nadie, ni siquiera él mismo, la puede alcanzar. Esta tendencia lo conduce a introspección, y con frecuencia revive acontecimientos y decisiones tomadas en el pasado, pensando cuánto mejor lo haría ahora si se le diera otra oportunidad. Las aptitudes analíticas del melancólico, combinadas con sus tendencias perfeccionistas, lo hacen empecinadamente detallista. Toda vez que un sanguíneo o un colérico sugieren un proyecto, el señor melancólico puede analizarlo en contados minutos y descubrir de un vistazo los problemas potenciales del mismo. Por ello da la impresión de oponerse a todo como un verdadero especialista en problemas, pero es algo que le es inherente. Esta capacidad analítica le permite destacarse en el campo de las matemáticas, de las ciencias teóricas, del diagnóstico médico, de la arquitectura, de la medicina, de la literatura y de otras vocaciones donde se requiera precisión. Los favorecidos con el temperamento melancólico no tienen que esforzarse para ser fieles, les viene naturalmente. Por lo general el melancólico no cuenta con un gran número de amigos, a diferencia del sanguíneo, pero logra mantenerlos y literalmente daría su vida por sus amigos. Siempre se puede confiar en que el melancólico terminará su trabajo en la fecha establecida y ejecutará la parte que le corresponde en cualquier tarea. El señor melancólico rara vez busca ocupar una posición conspicua, prefiere quedar entre bambalinas. Suele escoger una vocación sacrificada, pues lo mueve un extraordinario deseo de entregarse a sí mismo, para el mejoramiento de sus congéneres. El señor melancólico conoce al dedillo sus propias limitaciones y es por ello que rara vez toma a su cargo más de lo que puede ejecutar. Tiende a ser reservado y raramente adelanta sus opiniones o ideas. Sin embargo, cuando su opinión le es requerida, siempre la tiene a mano. Y cuando responde se deja ver que la situación ha merecido un profundo análisis y su opinión bien vale la pena de ser escuchada. No se gasta en palabras como el sanguíneo, sino que es preciso y dice exactamente lo que quiere decir. El flemático. El sereno y permanente buen humor del flemático lo guarda de verse envuelto y comprometido en las cosas de la vida, lo cual le permite ver el lado humorístico de toda experiencia humana por más tétricas que sean. Sus humoradas arrancan carcajadas de los demás. Pareciera poseer una capacidad innata para escoger el momento oportuno de expresar su sentido del humor y su frondosa imaginación. Por naturaleza resulta un excelente consejero. Su manera de ser tranquila y serena le facilita el poder escuchar,
en tanto que a los temperamentos sanguíneo y colérico les resulta dificilísimo prestar atención a una larga perorata de tribulaciones ajenas. También goza de la capacidad de no identificarse demasiado con la persona y por ello puede ser objetivo en sus juicios. No adelante sus consejos a borbotones, sino que lo hace sesudamente y con precisión. El señor flemático es la confiabilidad en persona. No solo se puede confiar de él en el sentido de no variar su manera de ser jovial y bonachona, sino también de que siempre cumplirá sus obligaciones y plazos fijados. Al igual que el melancólico es un amigo fiel, y si bien no se deja envolver en los asuntos de otros, rara es la vez que se muestra desleal. El señor flemático también es práctico y eficiente. Pensando las cosas ahorra energía, y eso explica que desde temprana edad desarrolla su aptitud para analizar una situación. Como no se siente emocionalmente estimulado a tomar súbitas decisiones, tiende a encontrar la manera práctica de lograr un objetivo con el mínimo esfuerzo. Puede ejecutar bien su trabajo aun cuando esté sometido a una fuerte presión. En realidad, de verdad, muchas veces rinde el máximo en circunstancias que harían venirse abajo a otros temperamentos. Su trabajo lleva impresa la marca de prolijidad y eficiencia. Si bien no es un perfeccionista, se mantiene a un alto nivel de exactitud y precisión. El orden que se observa sobre su mesa de trabajo, en medio del mare magnum de un gran proyecto, es motivo de permanente asombro de parte de los temperamentos más activos. Ha descubierto que tener cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa es mucho más fácil, y a la larga se pierde menos tiempo. Por lo tanto, es un hombre de hábitos ordenados. Resumen. La diversidad de fuerzas que proveen los 4 temperamentos hace que el mundo funcione adecuada y equilibradamente. No se puede decir que un temperamento sea preferible a otro. Cada uno dispone de sus propias fuerzas vitales y hacen una valiosa contribución a la vida. Alguien, en tono de broma, señaló el siguiente orden de eventos referidos a los 4 temperamentos. El impetuoso colérico fabrica lo que inventó el genial melancólico, que vende el apuesto sanguíneo y del cual disfruta el tranquilo flemático. Las fuerzas positivas de los 4 temperamentos los hacen atractivos, y debemos felicitarnos de que todos poseemos, en algún grado, algunas de esas fortalezas. Pero hay más. Por importante que sean las fortalezas temperamentales, más importante aún, para los fines que perseguimos, son sus debilidades. En el próximo capítulo trataremos de establecer el contraste entre las fortalezas y las debilidades temperamentales. Con eso pretendemos que cada uno haga el propio diagnóstico de sus debilidades y planifiquen cuidadosamente la manera de superarlas. No temamos ser objetivos en cuanto a nosotros mismos y enfrentemos honestamente nuestras debilidades. Mucha gente que cree saber, a esta altura de la exposición, cuál es su temperamento predominante, cambia súbitamente de opinión cuando se ve enfrentada a sus desagradables debilidades. A las fuerzas se contraponen sus correspondientes debilidades, de modo que encarémosla en forma realista y luego permitamos a Dios que las cambie.